Buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes a este evento que organiza nuevamente nuestra área de impuestos. Eh, Nos da mucho gusto que puedan estar hoy en día conectados a través de este medio y que nos puedan formular sus preguntas durante este evento. La verdad es que en muy poco tiempo se aceleraron los procedimientos, los procesos en ambas cámaras y prácticamente la iniciativa que ya se había inclusive consensuado con ciertos sectores del sector empresarial, finalmente ya está votada, aprobada y únicamente falta que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Es interesante lo que vamos a ver en unos momentos más por parte de nuestros socios especialistas en la materia, y creo que todo se puede resumir en dos proverbios, en dos dichos. El primero es: tanto fue el cántaro al agua que hasta que se rompió, y es el caso del tema del outsourcing. No podemos negar que hubo una gran cantidad de abusos de varias empresas en menoscabo de, obviamente, del fisco federal y también de los trabajadores, pero también es cierto que, usando otro proverbio, podemos decir que están pagando justos por pecadores, porque como lo vamos a ver más adelante, realmente el tema de la subcontratación prácticamente queda eliminada de la ley, y los únicos casos que más adelante vamos a ver y nos van a explicar nuestros socios, van a estar muy acotados con reglas muy precisas y con unas sanciones bastante importantes para las personas que tengan que recurrir a este esquema de contratación. Por eso creo que el webinar del día de hoy va a ser para todos muy interesante. Por favor, siéntanse con toda confianza de enviarnos sus preguntas a través de la plataforma. Y me permito presentar a los socios que nos van a ayudar hoy para hacer esta presentación. Podemos pasar a la siguiente lámina. Vamos a estar el licenciado José Luis Sánchez, socio del área de subcontratación de nuestra firma. El contador Moisés Velázquez no pudo estar el día de hoy por una cuestión fuera de su control, no va a poder acompañarnos, pero de todos modos el tema que él iba a abordar se va a abordar con mucha precisión y claridad por José Luis Sánchez. Y el evento va a cerrarse por nuestro socio y director de la práctica de impuestos en la oficina de Guadalajara, Jesús Navarro, quien nos va a platicar sobre los nuevos aspectos y requisitos fiscales que estas reformas traen consigo. Sin más preámbulo, por favor, José Luis, te cedo la palabra y bienvenidos sean todos. Jaime, muchas gracias. Gracias por esta presentación. Un saludo muy cordial a todos los que nos acompañan. Como bien lo comenta Jaime, una reforma sin duda sumamente interesante, pero además de interesante, controversial por todo lo que ha generado, todos los comentarios y lo que seguirá generando. Sin duda, una reforma, permítanme usar la expresión, agresiva para resolver un problema sin duda también agresivo. Como lo comenta Jaime, cabe muy bien el dicho de que en esta ocasión pagan justos por pecadores, y justamente la agresividad de la reforma tiene que ver con la agresividad en los planteamientos o en las estructuras o en las estrategias fiscales organizadas por muchas personas en México, las cuales llevaban como fines simplemente el demeritar los derechos de los trabajadores, evitar a toda costa el pago de contribuciones de seguridad social, el pago de impuestos, y justamente esto fue lo que terminó por estimar para el Ejecutivo que debía existir una reforma en materia de subcontratación. Y básicamente esta reforma implica hoy día
la desaparición de la subcontratación en la forma en como la conocíamos, ¿no? O en como la veníamos conociendo, ¿no? Yo creo que esto es lo más trascendente de la reforma que hoy está pendiente de promulgación por parte del Ejecutivo, que es el último de los procedimientos, es el último paso del procedimiento legislativo, la promulgación, y esta publicación que se hará en cualquier momento, pues concluirá con la iniciativa, con la reforma básicamente que reitero, como punto fundamental, lleva como objetivo la desaparición de la subcontratación laboral, del outsourcing, insourcing en México. Como saben, esta iniciativa de reforma se propuso desde noviembre del año pasado y justo apenas el 20 de abril, es decir, hace 3 días, la Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular estas disposiciones que tienen estas reformas a diversas disposiciones, entre las que se encuentran de forma esencial la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado. Una serie de disposiciones todas en donde se reforman artículos, se derogan artículos y se modifican relativos al tema de la subcontratación, sus sanciones y la forma en cómo se deberán hoy día llevar a cabo la contratación de lo que se ha denominado también de forma tan controversial, servicios especializados. Sigamos con la siguiente lámina, por favor. Bajo este tenor, entonces tenemos como punto importante los antecedentes de esta iniciativa, como les comentaba, pues parten de estas estrategias, de esas estrategias que llevaban como fin la evasión de derechos o de contribuciones. Estos son los antecedentes próximos y la propuesta que hace el Ejecutivo en el mes de noviembre se modifica, y esta modificación parte de los acuerdos que se tuvieron entre el sector empresarial y el sector obrero. Parte de estas modificaciones, que son modificaciones importantes que se hicieron a la iniciativa, tienen que ver justamente con los temas de los plazos en los cuales entrará en vigor la reforma, el tema de la PTU, por ejemplo, que es un tema sumamente importante, el tema de la sustitución patronal, que son parte de los acuerdos que se lograron gracias a estas reuniones entre las diversas cámaras y el gobierno el gobierno de México, para llevar la reforma a ciertos cambios que son los que vamos a comentar ahora mismo en este tema, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué tenemos entonces ahora con todo? ¿Qué tenemos ahora con el tema de la subcontratación laboral? Les decía yo en inicio, en principio y de forma trascendente, la extinción de la subcontratación laboral, como está definida hoy en el artículo 15A, es decir, la posibilidad de que en México puedas contratar a una empresa cuyos empleados puedan estar a tu disposición y bajo tu dirección. Es decir, empleados que aunque no son tuyos, están en tu domicilio, están en tu centro de trabajo y pueden actuar o pueden estar dirigidos por ti, cliente. Eso con la reforma se elimina completamente. De hecho, la Ley Federal del Trabajo con esta reforma establece que este tipo de subcontratación, es decir, aquella en donde se pone a disposición personal en beneficiario del cliente, es la subcontratación que va a estar prohibida y además, en términos del Código Fiscal de la Federación, tipificada o equiparada a delito fiscal, lo cual hace que esta figura se vuelva o el tener actos bajo esta figura se vuelva sumamente peligroso para los empresarios hoy día en México. Entonces, lo primero que debemos poner muy claro es que esta desaparición implica que no puedo realizar estos actos porque además me estarán tipificando o me podrían tipificar como delitos estos actos
además de todos los efectos y consecuencias fiscales que esto conlleva, que más adelante mi socio Jesús lo comentará. Otro aspecto importante es la posibilidad de que las empresas puedan subsistir como empresas de servicios, es decir, abren la posibilidad para dar vida a lo que denominan servicios u obras especializadas. Cabe reiterar que los servicios u obras especializadas que hoy, conforme a la reforma ya, digamos, ya aprobada, son aquellos, y este es el segundo punto más importante de la reforma, son aquellos que no deben de guardar relación con el objeto o actividad primordial o preponderante de quien los realiza. Este es el objetivo o el alcance que deben de tener los servicios u obras especializadas. No guardar relación con el objeto o actividad primordial o esencial de quien los realiza. Sin embargo, sé que aquí en esta parte van a surgir muchas preguntas y muchos cuestionamientos en relación a si todas las empresas de servicios en México, si todas las personas que nos dedicamos a prestar algún tipo de servicio, debemos de realizar este registro en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es otro de los puntos importantes que toca la reforma en cuestión, el registro que deben de realizar todas estas personas que se dediquen a prestar un servicio especializado dentro de este padrón que llevará la Secretaría del Trabajo. La primer cuestionante seguramente para muchos de ustedes será, José Luis, BDO, ¿tenemos ahora entonces nosotros que nos dedicamos a prestar un servicio específico, tenemos que realizar un registro? Es una cuestionante que no da claridad, la reforma no da claridad sobre su respuesta. Pareciera ser que todos ahora en México, todas las personas que se dediquen a prestar un servicio de carácter especializado tendrán que realizar este registro, pero también cabe señalar que la reforma aprobada establece que la Secretaría del Trabajo deberá emitir dentro de los próximos 30 días siguientes a la publicación del decreto reglas específicas para el registro de estas personas. Nosotros esperamos que con la emisión de estas reglas se clarifique, por supuesto, el alcance de quiénes y en qué momento deben de hacer el registro de estos servicios u obras especializadas. La siguiente, por favor. Bueno, visto esto, digamos, el panorama general de la reforma en cuestión, tenemos los siguientes puntos relevantes. Aparentemente, con la reforma propuesta, se espera que antes del 1 de mayo, antes del día 2 de mayo, se publique ya en el Diario Oficial de la Federación el decreto a través del cual se promulgue ya la reforma como tal y la cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación, a excepción, de acuerdo a los transitorios, de las normas fiscales que ahorita Jesús nos comentará, y a excepción también de los temas relativos a la migración de empleados, en donde además los artículos transitorios establecen la posibilidad prácticamente de 90 días para que las empresas que hoy tienen servicios o prestan o tienen servicios de subcontratación, pues básicamente migren a los servicios contratados directamente con sus trabajadores. ¿Qué me atrevería yo a decir en esta primer parte? Que no habrá empresas en México con esta reforma que puedan seguir operando sin empleados directamente contratados. Esto derivado de que únicamente será posible contratar servicios especializados que no guarden relación con el objeto social, lo que indica, y es claramente lógico advertir, que no puede existir una empresa en México que no tenga los empleados necesarios para operar propiamente el objeto esencial de su negocio. Esto implicará que aquellos trabajadores que hoy día se encuentren en un esquema de subcontratación o de servicios especializados, si es como se tiene hoy día la figura, tengan que migrar a ser empleados de la empresa que esencialmente está explotando
o de la empresa en que esencialmente están prestando sus servicios. Otro tema importante derivado de justamente de estas reuniones realizadas entre el gobierno federal y los sectores obrero y patronal tiene que ver con la definición que se establece justamente en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, que tiene que ver con la prestación de servicios u obras complementarias compartidas prestadas entre empresas del mismo grupo. La ley establece en este segundo párrafo del artículo 13 que aquellas empresas del mismo grupo, pero que además sean empresas relacionadas en términos del artículo 2, fracción 10 de la Ley de Mercado de Valores, es decir, que efectivamente haya una relación o existe una relación entre estas empresas, podrán prestarse entre ellas servicios que se denominan complementarios y que tienen como esencia igualmente prestar servicios especializados que no guarden relación con el objeto o la actividad preponderante de la empresa del mismo grupo que los está recibiendo. Entendemos con esto entonces que cabrá la posibilidad de que existan empresas de grupo que presten servicios de carácter especializado al resto de las compañías del grupo. Sin que esto quiera decir, reitero, que los servicios que le presten tengan que ver con el objeto de la empresa del grupo que los está recibiendo. Es decir, aquellos servicios, se me ocurre en este momento, que podrán ser aquellos encaminados a la administración, a la asesoría financiera, temas financieros, contables, administrativos, pero nunca aquellos relacionados con la explotación misma o esencial del negocio. Este es un tema que se deja ver, les repito, derivado de las conversaciones que se tuvieron entre los sectores patronales, obrero y el gobierno federal. La siguiente, por favor. Dentro de los cambios importantes que se generan y que a muchos de ustedes les interesarán es el tema de la participación de los trabajadores en las utilidades. Finalmente se logra que la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas se limite como máximo a 3 meses el salario de dichos trabajadores. Pero también se establece que la PTU podrá ser aquella que derive de los últimos, de la determinación que se haya hecho en los últimos 3 años para estos trabajadores, lo que resulte mayor para el trabajador en cuestión. Es decir, el patrón, a partir del año 2022, podrá tener la opción de entregar a sus trabajadores la PTU, tomando en consideración o los 3 meses máximo de salario, de acuerdo a la PTU, o determinar conforme a los últimos 3 años de repartición de PTU, el promedio de esos últimos 3 años, lo que resulte más benéfico para el trabajador. Esa es la parte que se le tendrá que entregar al trabajador por concepto de PTU. Las reglas para la determinación de la PTU no cambian, siguen siendo las mismas, es decir, la PTU está determinada en base a la utilidad fiscal que tenga la empresa. Este 10% que conocemos seguirá siendo el mismo. Lo que cambia básicamente en el tema de la PTU es que si hoy tengo 1 millón de pesos a repartir, pero el salario de los 2 o 3 trabajadores que tengo en el tope de 3 meses, dando este ejemplo de los 3 meses, llega a un importe de 300,000, prácticamente habrá 700,000 pesos que no tengo obligación de repartir conforme a este tope establecido. Creo que es un cambio importante, trascendente en este sentido. Hablábamos también que conforme a la iniciativa propuesta por el Ejecutivo, regreso al tema del registro, en esta iniciativa se establecía la autorización por parte de la Secretaría del Trabajo para realizar este registro. Es decir, tenía que haber una autorización previa de la Secretaría del Trabajo en cuanto al registro para que la empresa pudiera operar. El cambio radica en que la autorización hoy día no es necesaria, sin embargo, sí es obligatorio realizar el registro y aparecer en el padrón de servidores especializados
que llevará a cabo esta Secretaría. La siguiente, por favor. Bueno, con miras en esto, tenemos también el tema de los transitorios. Ya les comentaba yo, 30 días para que la Secretaría de Trabajo expida las reglas de carácter general para aquellos servicios u obras especializadas, que esperemos que con esto se aclare en gran medida o se aclaren aquellos puntos que hoy tenemos duda en relación a lo que les comentaba, si es que todas las empresas en México deben de realizar un registro o no. Nosotros estimamos que no debería ser así, sería absurdo, pero mientras no haya claridad en el tema, será esperar a las reglas específicas para poder tomar una determinación clara y oportuna sobre esta situación. 90 días hábiles para que proceda la sustitución patronal. Recordemos también que dentro de la reforma a la Ley Federal del Trabajo se modifica un artículo que específicamente tiene que ver con la sustitución. Anteriormente, o conforme a la legislación actual, la sustitución en materia laboral no llevaba otro requisito más que simplemente realizarla cuando cuando la decisión del patrón sustituto y el sustituido, cuando existía ese convenio, vaya, de por medio. Hoy día, conforme a la reforma planteada, se establece que para que exista esta sustitución patronal, debe de haber transmisión de los bienes de un patrón a otro, como hoy aplica, por ejemplo, para el tema de seguridad social. Se establecen en estos transitorios que esta sustitución o estos requisitos no serán necesarios en estos 90 días, es decir, las empresas no tendrán que acreditar la transmisión de bienes para poder hacer esta sustitución, y esto lleva a una razón muy lógica: hacer más ágil la migración de empleados para que puedan estar con el patrón o con la empresa en la que esencialmente prestan sus servicios. Digamos, es una facilidad que se está otorgando dentro de estos transitorios para limitar un poco el tema administrativo, burocrático, y que no tengas tú como empresa que realizar más gestiones que la que simplemente migrar a los empleados y, por supuesto, al hacer la sustitución, reconocer los derechos de los trabajadores, todos los que tú quieras reconocerle o los que sea necesario reconocerle conforme a las disposiciones de carácter laboral. La siguiente, por favor. Bueno, visto todo este tema, tenemos prácticamente que la reforma que está por publicarse impacta directamente, pues sin duda, a aquellas empresas dedicadas en esencia a la subcontratación laboral. Es decir, aquellas empresas, aquellos patrones, aquellas personas físicas o morales que tenían como actividad al día de hoy prestar servicios de personal o de carácter laboral a otras. Llamémosle subcontratación laboral en términos de lo que establece hoy la legislación federal, o llamémosle outsourcing o insourcing, entendiéndose como estas figuras el acto a través del cual se ponía a disposición de otra persona o se recibía para utilizar los servicios de trabajadores. Esto impacta directamente a este tipo de personas porque obviamente ya no podrán seguir prestando estos servicios en la forma en cómo se están realizando. Personas, por supuesto, que reciben estos servicios igualmente impacta de forma directa porque tendrán que buscar el mecanismo, ya lo decía yo, para migrar a sus empleados, además de reconocer los derechos que pudieran corresponderle, como antigüedad, por ejemplo, u otros derechos laborales que pudieran establecerse. La siguiente, por favor. ¿A quiénes posiblemente impactará esta reforma? Y hablo de posibilidad justamente haciendo énfasis a que las disposiciones de carácter laboral no son completamente claras cuando hablan de servicios especializados y el registro de las personas que se dediquen a estos servicios, más aún cuando tenemos el candado de que los servicios no podrán ser coincidentes con las actividades u objeto preponderante de quien los recibe.
Y entonces, posible impacto a las empresas de construcción o otros procesos o actividades en donde utilicemos la figura de la subcontratación, pero no la subcontratación identificada en términos de la legislación laboral, sino la subcontratación que siempre hemos conocido, la subcontratación civil o mercantil, que es aquella actividad que utilizo o es aquel acto mercantil que utilizo para contratar a una persona con mi mismo giro, con mi misma actividad, pero que la contrato porque no soy o no tengo la capacidad yo solo de realizar esa obra en específico. Esto pasa mucho en el sector de la construcción. Los que nos acompañan ahora en el sector de la construcción lo sabrán perfectamente, que siempre ha sido así. Tengo la necesidad de contratar a empresas menores, a empresas más pequeñas para realizar cierta parte o edificar cierta parte de la obra. Eso se llama subcontratación, pero no es la misma subcontratación a que se refiere la Ley Federal del Trabajo. Implica que contrate empresas cuyos servicios o cuyas actividades se relacionan con mi objeto social. Sí, sí implica eso. Entonces, conforme a la reforma, ¿estará prohibido que yo las contrate? ¿Estará prohibido que yo subcontrate este tipo de servicios o contrate a este tipo de personas? Estimamos que el alcance de la reforma no debería de ser ese. Sin embargo, no me atrevería a decir que no afectaría hasta en tanto no haya lineamientos específicos sobre el tema. Creo que entenderlo de forma tan amplia o tratar de interpretarlo de forma tan amplia no sería el camino. Sin embargo, también existe una posibilidad de que en algún momento se pueda llegar a determinar que estoy contraviniendo esas disposiciones porque contraté a una persona cuyo objeto es el mismo que yo desarrollo. Creo que aquí es necesario, importante esperar a que la autoridad emita una opinión, emita las reglas de carácter específico para determinar en su caso cuál va a ser la aplicación en este ramo en particular. La siguiente, por favor. Definitivamente, la reforma no impacta a los servicios profesionales independientes prestados por personas físicas, llamémosle honorarios o asimilados a salarios. Definitivamente, la reforma no está encaminada a combatir o a limitar o a regularizar este tipo de servicios, por lo que la reforma en cuestión no impactará este tipo de actividades. Por supuesto, la reforma tampoco impacta aquellos contratos relacionados con el suministro o de materiales o mercancías, ¿no? Es decir, cuando nuestro contrato no tiene que ver con servicios, sino tiene que ver con objetos, con mercancías o con materiales específicamente, ¿no? La reforma no impacta en este sentido. En el tema de arrendamiento, por ejemplo, tampoco impacta. No impacta la reforma en el tema de arrendamiento de bienes inmuebles, puesto que el arrendamiento de bienes inmuebles, pues prácticamente no tiene que ver con la prestación de un servicio especializado propiamente. Estimamos que además, y ponemos unos puntos suspensivos ahí, que además habrá otras áreas que no impactará la reforma en cuestión, como podría ser el área de maquila, por ejemplo, de maquila de algunos productos, de maquila de algunas, en algunos sectores de México, donde es muy utilizado la maquila para la transformación de ciertos productos, pero sí les recordamos que este tipo de situaciones tendrán que analizarse a detalle, porque no solamente implica que no afecte, sino para que no afecte, pues es necesario que quien contrate los servicios, justamente es necesario revisar y analizar el objeto social de quien contrata esos servicios, para justamente no caer en los temas de la prohibición o de los acotamientos a que hace referencia la Ley Federal del Trabajo. En esencia, básicamente, muchas actividades podrían no encuadrar en la reforma que hoy se plantea, pero les reiteramos, es cuestión de hacer un análisis exhaustivo para cada caso en particular. La siguiente, por favor. Bueno, esto es lo relativo al tema laboral,
esencialmente al tema, a los cambios que se prevén en materia de la Ley Federal del Trabajo, que en esencia es lo que le da vida, lo que fomenta todos los cambios en el resto de las disposiciones, como ahora vamos a ver, por ejemplo, en el tema de las disposiciones de seguridad social. En materia de seguridad social, llamémosle Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, subsiste la obligación para aquellas empresas que reciban servicios especializados, ya no servicios de subcontratación. Recordemos que hoy día, para los efectos de servicios de subcontratación, existen obligaciones en materia de seguridad social y en materia de la ley del Infonavit que tienen que ver con la presentación de los formatos que conocemos como CIRESO o el programa CIRESO o el PC1, que es el formato establecido por el IMSS, para informar en los casos en donde exista subcontratación. Básicamente, ¿qué se viene informando en estos formatos? A manera de recordatorio rápido, pues se viene informando sobre el número de trabajadores, las actividades de los trabajadores que se encuentran dentro del régimen de subcontratación de personal. Es decir, aquellos trabajadores que son empleados de la persona que me está prestando los servicios, pero que concretamente están bajo mi dirección o bajo mi supervisión en el centro de trabajo. Estos son los formatos que se tienen que presentar hoy día y conforme a la reforma, pero ya hablando de servicios especializados, porque además la subcontratación especializada se define, les repito, como aquella en donde los servicios no guardan relación con el objeto social de quien los recibe ni con la actividad preponderante. En estos servicios especializados subsiste o nace la obligación para presentar esta información de forma cuatrimestral. Otro de los cambios relevantes tiene que ver con el incremento en las sanciones en materia de seguridad social, el tema de la responsabilidad solidaria que corre a cargo de quien contrate este tipo de servicios, que vale la pena señalar. Nosotros aquí en la parte legal observamos sin duda una inconstitucionalidad en este sentido, en virtud de que no pueden, desde nuestro punto de vista, creemos que no es viable que me imputen una responsabilidad solidaria, es decir, inmediata, y no como antes era subsidiaria, simplemente porque contrato la prestación de servicios especializados, ¿no? Es un tema que seguramente va a estar en discusión, va a estar en tela de juicio, va a ser materia de diversos amparos, en aquellos casos a personas que les afecte directamente. Cabe señalar que la sola entrada en vigor de la ley, en este caso de la responsabilidad solidaria, no implica el derecho para impugnar vía amparo o para atacar vía amparo esta norma, sino que habrá que esperar un acto de autoridad en donde propiamente me estén imputando ya esa obligación solidaria para que propiamente yo pueda ir a combatir la disposición en específico. Entonces, seguramente la presentación de estos amparos no será inmediata, la veremos en el transcurso de los meses, del tiempo, y veremos también cómo se irán resolviendo estos temas en cuanto a la responsabilidad solidaria se refiere, que sin duda es un tema sumamente importante. En materia laboral, efectivamente también se prevé. Sin embargo, creo que en materia de contribuciones de seguridad social pudiera ser todavía más trascendente el cambio, derivado de que hoy día los actos de fiscalización y determinación de créditos fiscales por parte del IMSS han ido en aumento. Entonces, son temas que sí hay que tener muy apuntalados y muy sobre la mesa. Por supuesto, estos cambios en seguridad social implican que tengamos que ser muy cuidadosos en adelante con quién estaremos contratando este tema de servicios especializados. Tendremos que verificar si estas personas están cumpliendo o no adecuada y cabalmente con el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social para de alguna manera tener certidumbre sobre el hecho de que no voy a ser responsable o que estoy generando una contingencia importante al contratar estos servicios, ¿no? Les repito, desde el punto de vista legal, esto por supuesto
creo que tiene muchos tintes de inconstitucionalidad, pero no nos corresponde a nosotros determinarlo, serán los tribunales quien lo determinen. Un tema importante también en materia de seguridad social es la eliminación del registro por clase. Recordemos este registro por clase aplicable para todas aquellas empresas hoy día clasificadas como empresas de prestadoras de servicios de personal, que hasta la ley que rige hoy día existe la posibilidad de que esas empresas tengan un registro por clase a nivel nacional, es decir, puedan tener las 5 clasificaciones distintas y por tanto ir encuadrando a todos los trabajadores que tengan en México en cada una de estas clases, lo cual daba oportunidad a estas empresas pues de administrar de forma adecuada sus riesgos, de administrar de forma adecuada su clasificación y de evitar que las primas aumentaran de forma importante en aquellos casos en donde tenían, por ejemplo, servicios administrativos o personal que tenía menor posibilidad de siniestrarse, que es el caso de los trabajadores administrativos. Con la reforma que hoy día está aprobada, prácticamente se elimina esa posibilidad. Obvio, en obvias razones, porque ya no habrá empresas prestadoras de servicios de personal. Esa es la razón por la que se elimina en esencia. Y también consideramos que aquí podrá existir un medio de defensa que para aquellas empresas que hoy teniendo el registro porque además los transitorios prevén que se va a eliminar, que las empresas con este registro tendrán un periodo de tiempo para cambiar su registro patronal, eliminarlo de esta clase única y pasar a un registro ordinario. Y entonces creemos que aquí también hay derechos adquiridos que no simplemente pueden desconocerse por la sola entrada en vigor de la reforma. Pero es un tema que también estaremos evaluando con cada uno de ustedes según nos lo vayan sugiriendo. Un tema sumamente importante también que viene en el artículo 7º transitorio de estas disposiciones tiene que ver con la determinación de la clase y la prima. Esto cuando se dan los supuestos de sustitución laboral, de sustitución patronal. Es decir, hay que tener muy en cuenta antes de hacer la sustitución patronal los efectos que en materia de seguridad social se van a dar, que no son menores, ¿no? Recordemos que el tema de la prima y la clase, pues son elementos que impactan de forma muy importante la contribución o esta rama en el seguro de riesgos de trabajo, ¿no? Prácticamente el que la prima o la clase se modifique al momento de que hagamos la sustitución podría impactar de forma importante, haciendo que las cuotas en este rubro suban igualmente de forma importante. Y entonces lo que prevén los artículos transitorios es que las empresas tengan una serie de facilidades para realizar esta sustitución patronal, por supuesto, respetando la clase y prima que de seguir con las mismas actividades los empleados y de seguir con la misma explotación del giro, pues prácticamente se podrá respetar en esos casos. Recordemos también que en términos de la legislación de seguridad social, la clasificación de una empresa y la prima se modifican gradualmente o se modifican cuando la actividad cambia, cuando se introducen o se modifican actividades o procesos en el centro de trabajo. Esto implica que la actividad cambie conforme al catálogo que hoy está previsto en el reglamento. Entonces, básicamente lo que hacen los transitorios es llevar una secuencia, llevarnos de la mano para que los patrones sepan en caso de sustitución cómo deben de realizar la determinación de su prima por un lado y por otro lado, si deberán permanecer en la misma clasificación o prima o no, o evaluar un cambio de clasificación porque la sustitución implique un cambio de actividad o nuevas actividades en este proceso. La siguiente, por favor. Bueno, en materia de la ley del Infonavit, igualmente la reforma prevé la responsabilidad solidaria, pero aquí de 6 a 3 meses en los casos de sustitución patronal. Por supuesto, se incorpora, al igual que en materia de seguridad social,
la responsabilidad solidaria a cargo de la beneficiaria del servicio, que esto es parte de lo que les comentaba, parte de la inconstitucionalidad que nosotros observamos. Igualmente, proporcionar información de forma cuatrimestral ante el Infonavit, ¿no? Que recordemos que la presentación ante el IMSS y ante el Infonavit tiene que hacerse de manera separada, es decir, cada uno de los institutos recibe la información por separado. En este sentido, recordemos que al entrar en vigor la vigencia del decreto, estaremos obligados a presentar la información solo en los casos de contratación de servicios especializados, en los formatos o en los programas que se vayan determinando por cada uno de los institutos, ¿no? Y básicamente, lo que establece también la reforma en cuestión en este aspecto es que el incumplimiento de estas disposiciones conllevará a sanciones por parte de la Secretaría en el desconocimiento del registro de estas empresas de servicios especializados, lo que eventualmente significa que al no tener el registro o al negárseles el registro en este padrón, pues prácticamente estarán impedidas para realizar este tipo de actividades. La siguiente, por favor, me parece que es la última. Sí, es la última. Pues esto es de forma general lo que tenemos en esta importante reforma en materia de subcontratación laboral. Por supuesto, nos reiteramos a sus órdenes para hacer los análisis que sean necesarios para migrar o para pasar a un esquema específico de acuerdo a las necesidades de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, José Luis. Interesantísimo el resumen que hiciste de este recorrido por la Ley del Trabajo y Seguridad Social e Infonavit. Ya nos están llegando muchas preguntas, me da mucho gusto. Y le cedo la palabra a nuestro socio director de la práctica fiscal de la Oficina de Guadalajara, Jesús Navarro, quien nos va a platicar del aspecto fiscal, que también está bastante interesante y les pido poner muchísima atención porque esto es algo que puede afectarnos a todos. Muchas gracias. Adelante, Jesús. Muchas gracias, Jaime, y también muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Es un placer compartir estos temas que sin duda son de mucha importancia, sobre todo por las medidas que se deben tomar en todos y cada uno de los negocios y sobre todo analizar pues de manera muy concreta y muy exacta cada uno de los cambios que, como ya ha comentado José Luis, en materia laboral, en materia de seguridad social. Y a mí me toca pues comentar lo referente a la parte fiscal, las modificaciones al Código Fiscal de la Federación, al impuesto sobre la renta y la ley del IVA. Obviamente considerando este dictamen y como se mencionaba, pues es el dictamen que se tiene aprobado y falta la promulgación, falta la publicación en el Diario Oficial de la Federación y la entrada en vigor de estas disposiciones. En ese sentido, si pasamos a la primera lámina, por favor, aquí es importante considerar que para efectos fiscales estas modificaciones a la ley del impuesto sobre la renta, a la ley del impuesto al valor agregado y al Código Fiscal de la Federación entrarán en vigor el 1 de agosto. Así lo establece el dictamen. Inclusive fueron cuestiones que se estuvieron discutiendo en el Senado. Me tocó ver pues que inclusive algunos senadores estaban promoviendo la discusión y algunas reservas en relación con la entrada en vigor y señalaban que consideraban importante que el plazo de entrada en vigor de estas disposiciones fueran en 2022, ¿no? Entonces, no se abordaron ya estos temas, no hubo pues quórum, no aceptaron pues ese tema, ese aplazamiento, y en ese sentido entonces estas reformas entrarían en vigor el próximo 1 de agosto, ¿no? Ahora bien, como han señalado, pues ustedes saben que este tema de subcontratación y atendiendo pues a las modificaciones que se han dado a la Ley Federal del Trabajo, de esa modificación inclusive de noviembre de 2012 a la que ha hecho referencia Luis, desde ese entonces pues ya se empezaba a analizar por parte de las autoridades
los temas, y no nada más en materia laboral, también en materia fiscal. Recordemos que inclusive el SAT empezó a emitir por ahí algunos criterios en relación con algunas prácticas riesgosas y algunas prácticas sanas, estableciendo en ese sentido algunos criterios en relación con el tema de las outsourcing, el tema de la subcontratación, el tema de las prestadoras de servicios, que si causaba IVA, que si no causaba, y con base en eso se estuvieron haciendo inclusive las modificaciones a las leyes correspondientes, en este caso a la ley del impuesto al valor agregado y a la ley del impuesto sobre la renta. Ustedes recordarán que inclusive atendiendo a estas modificaciones, en 2017 se incorporan algunas modificaciones que tienen que ver con el tema de subcontratación para establecer ciertos requisitos a las deducciones, hablando de manera específica en el tema de subcontratación, con ciertas obligaciones para quien contrata y quien está recibiendo el servicio, y en ese sentido pues también se han estado adecuando las disposiciones fiscales atendiendo a todas estas situaciones que se dan también en materia laboral. Es importante pues también aquí mencionar, y veo inclusive algunas de las preguntas donde se refieren al tema y que se ha discutido inclusive con las autoridades en relación a los precedentes que hay respecto de qué se considera estrictamente indispensable, y si recuerdan ese tema, pues inclusive esas resoluciones estaban con base al tema estrictamente indispensable y la relación que existía con el objeto social. En ese sentido, oye, si no existía relación con el objeto social, la autoridad consideraba que no era un gasto estrictamente indispensable y lo estaba rechazando, ¿no? Aquí, claro que es importante pues considerar que si bien es cierto, pudieran ser jurisprudencias, tesis, que son asuntos que ya se ventilaron en tribunales. En primera instancia, recordarles que estas disposiciones, estas jurisprudencias, tesis, no serían aplicables de manera directa a los contribuyentes, ¿no? Obviamente tendría que haber por ahí algún ejercicio de facultades por parte de la autoridad para entonces sí, en determinado momento, si hay necesidad de llegar a tribunales, pues entonces estar atendiendo a estas disposiciones. En ese sentido, por lo tanto, en mi opinión, ya esas sentencias no son aplicables atendiendo a que se estaría modificando la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, y obviamente estas ya no serían aplicables, ¿no? No obstante ello, pues hay que estar al pendiente de cómo se vayan dando las situaciones en tribunales, lo que se vaya dando, atendiendo a las reglas, atendiendo a las obligaciones. Realmente también, pues, pudiera buscarse algún medio de defensa. Sin embargo, creo que también es importante considerar que esto ya no es nuevo, que son temas que viene analizando la autoridad y que posiblemente los resultados de irse a lo mejor a tribunales no pudieran ser los más satisfactorios, ¿no? Entonces, también, pues ya atendiendo a todo esto que estamos comentando, considerando esas prohibiciones que existen en la Ley Federal del Trabajo respecto del tema de subcontratación, pues aquí es importante, en mi opinión, primero analizar pues de qué tipo de servicio estamos hablando, si realmente estamos cayendo en un tema de subcontratación que está prohibido en términos de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a ver que también en términos del Código Fiscal de la Federación, y sobre todo porque este tema de subcontratación todavía en términos de la Ley Federal del Trabajo y atendiendo este dictamen, se entendería que hay subcontratación cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra persona, ¿no? Entonces, estos conceptos son importantísimos verlos, analizarlos en términos de la Ley Federal del Trabajo y en ese sentido ver si estamos o no en un supuesto de subcontratación. Y atendiendo pues a esta prohibición, pues en términos de la Ley Federal del Trabajo, también en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y homologando estas disposiciones, se permite pues la deducción de pagos por concepto de prestación de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas. Para esto, pues obviamente debemos atender a que quien está recibiendo el servicio tiene que verificar que el contratista esté registrado en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, como lo ha señalado Luis, y también obtener, obviamente, ese registro, también copia de los CFDI, de los salarios pagados a los
trabajadores que participaron en la prestación del servicio especializado o en la ejecución de obras especializadas, y también obtener por parte del contratista el recibo expedido por la institución bancaria que demuestre el pago de las retenciones, el pago de las declaraciones de retención entero, de retenciones, de impuestos, de las cuotas de seguridad social y también del Infonavit. Entonces, son nuevos requisitos que vamos a estar conviviendo inclusive en este año 2021, atendiendo primero a las disposiciones que estarían vigentes hasta el 31 de julio, perdón, al 31 de julio, y a partir de ahí empezar a verificar estas obligaciones. Recordarán ustedes que inclusive la ley, y atendiendo estos requisitos de prestación de servicios, pues se modificó y quisieron solucionar este tema aplicando una retención de impuesto al valor agregado y adicionando algunos requisitos para efectos de la deducción, cuando en este momento pues se considera que uno como un requisito para deducir los pagos por servicios es el tema de la retención entera del impuesto al valor agregado. Entonces tenemos que estar conviviendo con estos dos temas. Es importante pues considerar las disposiciones que estarían vigentes del 1 de enero al 31 de julio y las que entrarían en vigor a partir del 1 de agosto. La siguiente, por favor. Y así tal cual, atendiendo a esas reformas de la Ley Federal de Trabajo y Seguridad Social, también existe una prohibición pues en el tema de la subcontratación, y en caso de que haya alguna subcontratación, pues esto en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta será no deducible, ¿no? Y estos pagos de subcontratación de personal pues también incluye aquellas actividades que están relacionadas con el objeto social, actividades que están relacionadas con la actividad preponderante del contribuyente. Veo una pregunta donde dicen, oye, ¿qué parámetro debo considerar para el tema de la actividad preponderante? ¿Sí? Aquí también veo que señalan, oye, pues no hay una definición. Recordar que en términos del reglamento del Código Fiscal de la Federación se considera actividad preponderante aquella actividad económica por la que en el ejercicio de que se trate el contribuyente obtenga el ingreso superior respecto de cualquiera de otras de sus actividades. Entonces, sí hay una definición en el reglamento del Código Fiscal de la Federación respecto a lo que se considera actividad preponderante. Y en ese sentido, pues si hay servicios que están relacionados con la actividad preponderante en términos de ley, son no deducibles. También se señala, pues, en ese sentido, que esto de la no deducibilidad aplicaría en aquellos supuestos en los que hay servicios donde los trabajadores originalmente fueron del contratante y transferidos al contratista por cualquier figura jurídica. Inclusive son de los temas que se señalaron en la exposición de motivos para modificar todas estas disposiciones, en las que pues se señalaba que hubo un abuso, efectivamente hubo un abuso, y que obviamente esto inclusive permitió a muchos patrones el utilizar esta figura jurídica para evitar el pago de las retenciones de impuestos sobre la renta, de las cuotas de seguridad social, y también obviamente el obtener en algunos casos algunos saldos a favor de manera improcedente. Entonces, todo esto viene, como ya se ha comentado, por tema de abusos, por tema de simulaciones que se han estado implementando, y lo que busca esta reforma pues establecer los lineamientos que permitan tener y soportar o reforzar los derechos de los trabajadores. Entonces, también si hay algún tema de trabajadores relacionados con el servicio y realizan actividades preponderantes del contratante, pues ahí vamos a estar en una posición de no deducibilidad del gasto, ¿no? Entonces, aquí vale la pena pues mencionar que atendiendo al tipo de servicio que se esté prestando, se tendrá que analizar todos y cada uno de estos conceptos, todos y cada uno de estos elementos, para ver si estamos en un tema de subcontratación de personal, si estamos en un tema de subcontratación de servicios especializados,
o bien estamos en estos supuestos donde pues prácticamente sería no deducible el gasto. La siguiente, por favor. Les comentaba que como una medida para contrarrestar estos efectos en relación inclusive con la falta de recaudación, en 2017 se estableció la obligación de retener el 6% por aquellos servicios cuando en determinado momento se ponía gente a disposición y que estaba beneficiando a un prestador de servicios, situación que generó bastantes dudas, bastantes inquietudes, inclusive para algunos servicios donde considerábamos que no aplicaba la retención, pues simple y sencillamente para no generar alguna controversia con la autoridad, pues estuvo reteniendo como una medida pues para evitar el tema de la no deducción del servicio, ¿no? Entonces, por esa parte, si entra en vigor y la disposición el 1 de agosto, se estaría eliminando la retención del 6%. Inclusive comentarles que con la aprobación de esta reforma, se modificaron algunas disposiciones. En la iniciativa original se comentaba que el plazo de entrada en vigor sería 3 meses posteriores a la fecha de publicación de entrada en vigor, lo cual iba a traer consigo que en materia de impuesto al valor agregado en el mismo mes posiblemente tuviéramos temas de retención del 6% y días en los que no hubiera retención. En ese sentido, creo que fue favorable el hecho de que entrara en vigor esta disposición y eliminar el 6% de retención a partir del 1 de agosto, ¿no? Sin embargo, se incorporan pues también nuevos requisitos para temas del acreditamiento por el tema de servicios especializados u obras especializadas, y también en materia de impuesto al valor agregado se toman algunas situaciones que contempla la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley de Seguridad Social, y también en materia de impuesto al valor agregado se debe obtener copia de la declaración del IVA, el registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del contratista, el acuse de recibo de pago de la contraprestación y del impuesto que le fue trasladado, el plazo de entrega para esta información, es decir, el contratista tiene la obligación de entregar esta información. Y el plazo de entrega pues sería al último día del mes siguiente. De no recibir esta información, es importante mencionar que hay algunas sanciones que se van a estar comentando más adelante para quien tiene la obligación de entregar la misma, y en el caso de la persona que está recibiendo el servicio de no contar, pues lo van a invitar a que presenten una declaración complementaria eliminando los montos acreditados en materia de impuesto al valor agregado. Entonces, como pueden ver, son más requisitos, el tema de los CPDI, el tema de la declaración, el tema de la eliminación en determinado momento de los efectos en IVA. Es por ello que reitero la importancia de revisar todos y cada uno de los supuestos de manera particular. A veces hablamos en temas de outsourcing, de insourcing. El tema de insourcing a lo mejor se puede pensar en un grupo que posiblemente nada más nos esté pegando el tema de insourcing para efectos de esta reforma, pero creo que es importante analizar pues los servicios que tenemos inclusive con proveedores terceros. La siguiente, por favor. Y por si hubiera duda, pues también se modifica el Código Fiscal de la Federación para establecer de manera concreta que no se darán efectos fiscales de deducción y acreditamiento de pagos o contraprestaciones realizados por concepto de subcontratación de personal. Reitero nuevamente, tenemos que revisar estos conceptos y sobre todo estos lineamientos que también establece el Código Fiscal de la Federación, que posiblemente tuvieran alguna connotación relacionada con el objeto social y la actividad económica preponderante del contratante, y en ese sentido evaluar si se tiene un riesgo. Vale la pena mencionar que inclusive desde 2012, cuando se incorporó el tema de subcontratación, se empezaron a hacer
análisis en los diferentes grupos. Algunas compañías inclusive decidieron cambiar sus trabajadores a la empresa donde realmente correspondían. En la actualidad o desde antes también se han visto algunos temas de fusiones, algunos temas de ya hacer o cumplir con estas disposiciones. Sin embargo, también es importante mencionar que para efectos de llevar a cabo todo este tipo de decisiones, fusiones, escisiones, el traslado de los trabajadores, si son trabajadores, identificar perfectamente pues si hay una conveniencia, ¿no? Si realmente procede, inclusive el tema de fusión, hay que analizar inclusive temas económicos relacionados con el tema de la participación de utilidades, como ya lo comentó Luis. El tema de la participación de utilidades, como ustedes saben, pues no tuvo modificación, va a seguir siendo la utilidad gravable para efectos del impuesto sobre la renta. Y en días anteriores nos preguntaban, oye, ¿y si tiene pérdida fiscal la empresa? Pues en ese sentido, pues no habría PTU, ¿no? Entonces, el Código Fiscal de la Federación también señala y establece, pues, los lineamientos para efectos de evitar, sobre todo el tema de, de la subcontratación, ¿no? Y también sí define o qué se considera servicio especializado, entendiéndose por esto aquellos servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial, que ya también lo comentaba por ahí Luis. Obviamente estos servicios especializados no deben formar parte del objeto social ni de la actividad preponderante del beneficiario. La siguiente, por favor. El tema de la no deducción también se reitera en Código Fiscal de la Federación. Deducción y acreditamiento aplica para aquellos supuestos donde los trabajadores originalmente fueron del contratante y fueron transferidos al contratista por cualquier figura jurídica. Aquí es importante pues considerar inclusive el plazo que señaló Luis para hacer ese cambio de los trabajadores durante el plazo que otorga la autoridad, y entiendo pues que es sin sanciones y que se entendería como una sustitución patronal, atendiendo pues a las obligaciones y reconociendo pues los derechos de los trabajadores. En ese sentido, pues también pues no se permitirá la deducción y el acreditamiento de trabajadores relacionados con el servicio que abarquen las actividades preponderantes del contratante. También ya señalaba Luis, y para reforzar este tema en materia de responsabilidad solidaria, pues también serán responsables solidarias aquellas personas físicas y morales que estarían recibiendo los servicios correspondientes, ¿no? Hablábamos pues también de la obligación por parte del contratista de proporcionar su registro, de proporcionar el CFDI, de los trabajadores que prestaron el servicio, y esa información en relación inclusive con su declaración del IVA. Bueno, pues todo esto en determinado momento, si no se obtiene esto del contratista, como comentamos, pues va a haber un efecto en la deducción y el acreditamiento y se tienen que presentar complementarias. Y para el contratista, por el incumplimiento, pues hay una sanción que va de 150,000 a 300,000 pesos. Y algo muy delicado, ¿no? Muy delicado el tema, pues, de que en términos de Código Fiscal de la Federación y el 108 del Código, pues se considera un delito de defraudación fiscal y señala algunas situaciones ahí importantes a considerar, y en ese sentido se está modificando ese artículo 108, equiparando pues como un delito de defraudación fiscal el utilizar esquemas simulados de prestación de servicios u obras especializadas. Y entonces también, si hay una subcontratación de personal, se entendería que estamos en un supuesto de delito de defraudación fiscal, entender pues que hay algunas sanciones que tienen que ver con pena corporal. Por eso es importante en determinado momento estar revisando todos y cada uno de los supuestos que pudiera tener algún contribuyente, hacer los análisis correspondientes e implementar las medidas necesarias para lo cual nos reiteramos a sus órdenes. La siguiente, por favor. Creo que con esta
Creo que con esta lámina concluimos. No obstante esto, sí reiterarles que bueno, debemos atender pues también a las reglas que en determinado momento se publiquen por parte de las autoridades laborales, también del SAT, y ver cada caso en particular. Y como siempre nos reiteramos a sus órdenes, los socios del área fiscal de BDO. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Qué clara tu participación. Nos llegaron muchas preguntas. Lo bueno es que tenemos tiempo para irlas respondiendo. Varias de ellas giran alrededor del tema con el que inició la presentación José Luis, así que la mayoría van en el sentido, José Luis, una inquietud que tienen muchos de nuestros clientes y amigos, va en el sentido de qué se debe de entender por actividad preponderante y objeto social cuando señala la ley que aquellos servicios que sean los mismos que el objeto social o la actividad preponderante pudieran quedarían incluidos como los que no se pueden hacer con los efectos. Ya Jesús comentó algo relativo a lo que está contenido en el Código Fiscal, pero no sé, muchos de nuestros clientes tienen esta inquietud. ¿Qué deben de esperar? Deben de esperar a que la Secretaría del Trabajo saque las reglas que comentaste. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Claro que sí, Jaime, muchas gracias. Pues miren, este tema tan interesante de la actividad preponderante, vale la pena aquí hacer una remembranza. Jaime y todos los que nos escuchan recordarán que hace algún tiempo en la ley del Seguro Social, justamente para el tema de clasificación de empresas, se establecía el tema de actividad preponderante. Cuando vino la reforma a la ley del Seguro Social, específicamente a este reglamento que hoy conocemos, bueno, a la ley y al reglamento, se eliminó esta parte del artículo que hablaba en esencia de la actividad preponderante, pero esa situación originó que los tribunales, el Poder Judicial, se pronunciara sobre lo que debía entenderse por actividad preponderante, de tal forma que si hoy buscamos tesis relacionadas con esta situación, las vamos a encontrar. Y básicamente la actividad preponderante en términos de lo que el Poder Judicial ha determinado, se entiende como aquella actividad que de forma esencial da vida al negocio, ¿no? Es decir, aquella actividad que genera la facturación, aquella actividad en donde la mayoría de nuestros empleados están dedicando su trabajo y su esfuerzo. Quiero hacer un ejemplo muy claro, tal vez, sobre el tema y hablemos de una fábrica que se dedique a hacer productos de plástico o que se dedique a hacer envases de plástico. La actividad preponderante de este patrón será entonces la elaboración de estos productos de plástico, que implica, por supuesto, todos los procesos, desde el proceso inicial hasta el proceso final, para la elaboración de este producto en específico. ¿Qué podría no considerarse como actividad o como actividad preponderante dentro de este mismo negocio? Pues prácticamente las actividades accesorias, como así las conocemos en materia de seguridad social, relacionadas con este tema, como podrían ser las actividades administrativas, contables, financieras, etcétera, ¿no? Son actividades que en esencia cualquier negocio o actividad en México tienen como actividad accesoria, pero que de forma importante no es o no son las actividades que están generando el fruto de su negocio. En esas palabras podríamos resumir el tema de actividad preponderante, esperando haber atendido concretamente a la pregunta, Jaime. No, muchas gracias. Yo aquí más o menos estoy contando unas 29 preguntas. Yo te diría que la mitad de ellas van en este sentido y yo creo que debemos de pedirle a nuestros clientes que se acerquen a nosotros, a cualquiera de los especialistas en nuestras 8 oficinas, para que nos expliquen con detalle qué es cuál es su duda en específico y saber qué
qué definición o qué consejo les podemos dar. Nos preguntan cuáles son los artículos de la ley federal de trabajo donde se establece la facilidad en relación a la sustitución patronal. Estos artículos, Marcos Hernández, son los cuarto y quinto transitorios del decreto. El cuarto habla específicamente del tema de lo que comentó José Luis acerca de que para la sustitución patronal pues no se van a aplicar los requisitos de transmisión de los bienes y que se le darán 90 días para que lo mismo lo hagan. Y el quinto habla en específico de lo que también comentó José Luis en materia de seguridad social. Entonces ahí están los artículos. Otra pregunta, a ver Jesús, si nos puedes ayudar. Nos hacen un par de preguntas sobre empresas que prestan servicios. Por ejemplo, hay una que nos preguntan, somos 3 socios de una sociedad civil, me imagino, vamos a pensar que son abogados, y no tienen trabajadores, y creo que es algo que ha sucedido. Algunas personas interpretan esta reforma a que todas las empresas tienen que tener trabajadores, pero creo que aquí tenemos un caso particular, no sé si quieres comentar algo. Son 3 socios que tienen una sociedad civil y que ellos mismos realizan el trabajo que les piden sus clientes. Entonces, oye, tengo que tener trabajadores, tengo que crear una empresa forzosamente, me parecería que no, pero no sé qué puedas comentar eso. Y también al respecto, y en el mismo sentido, Jorge Ortega nos dice, ¿qué tratamiento tendríamos respecto de algunas personas que contratan por honorarios o prestación de servicios? Me imagino que es cuando contratamos servicios por honorarios, ¿no? Que si me imagino la pregunta va, tendremos que pedirle a ellos que sean una empresa con registro ante la Secretaría de Trabajo. No sé, Jesús, ¿qué nos puedas comentar? Ok, bueno, en primera instancia, en relación con la sociedad civil, entendiéndose pues esta como una sociedad de personas atendiendo al Código Civil y que ellos son los que están prestando los servicios, en mi opinión y atendiendo a su constitución, no en este caso, oye, obligarlos a que tengan trabajo si ellos son los que están prestando el servicio, es una forma pues de sociedad de poder prestar servicios y en ese sentido creo yo que no le sería aplicable este tema en relación con temas de subcontrataciones. Obviamente hay que atender al objeto social de los servicios que estén prestando y si no se contrapone con los servicios atendiendo a estas nuevas disposiciones que vienen para considerarse como un servicio especializado. Pero en ese sentido yo creo que la ley ahí, salvo la mejor opinión de Luis, no estarían obligados a que forzosamente presten el servicio con trabajadores, ¿no? Si ellos son los que lo están prestando. Por otra parte, en relación con el tema de los honorarios, digo, creo que es un tema que sin duda ha generado polémica y ya en algunos foros se ha externado esa situación, atendiendo a que lo que busca esta reforma es el poder reforzar el tema de los derechos de los trabajadores. Pero bien lo comentaba Luis, hay algunos temas que tienen que ver con el tema de la prestación de servicios que van a seguir operando, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pudiera interpretarse que a lo mejor la reforma no cumple los objetivos atendiendo esto que se está comentando. Es decir, pudiera ser si van a existir temas de asimilados, si van a existir temas de honorarios que no caen dentro de los supuestos, pues van a seguir operando este tipo de servicios, atendiendo pues a las disposiciones que en particular le corresponden, ¿no? Creo que aquí, Jaime, y a todos los que nos están escuchando, es importante, por ello, el análisis en términos laborales, en términos de seguridad social, en términos pues de las disposiciones fiscales y también al Código Civil y al Código de Comercio para ver el tipo de contratación que se está llevando a cabo y poder definir en determinado momento si estamos o no en los supuestos que establecen ahora estas disposiciones o por lo menos este dictamen. De hecho, una pregunta nada más para que en el mismo sentido ya pasar a un grupo de preguntas que van dirigidas a José Luis, que tocó el tema de la PTU. Nos pregunta Virginia Conde, una empresa que tiene como actividad preponderante el arrendamiento de inmuebles,
que no tiene personal contratado. Al contratar a una empresa para dar mantenimiento a un inmueble, tiene que pedir que tenga el registro como prestador de servicios especializados y en este caso, esta operación se pudiera considerar como subcontratación. Me parecería que no, ¿verdad? Jesús, no sé qué comentario pudieras emitir. También a mí me suena que no es un tema de subcontratación, porque dependiendo obviamente también del contrato y cómo esté redactado. Creo que aquí es importante pues atender también a lo que establece ese artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo respecto de poner a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, ¿no? Entonces hay que verificar el contrato de entrada, me suena que no. Que no. Y había otro tema, Jaime, por ahí, es en relación al tema pues del arrendamiento. No, era ese. Esa era la pregunta. De hecho, están llegando más. Vamos a tratar de contestar la gran mayoría y estoy tratando de agruparlas para que se Ok, se puedan ok, responder la mayoría en una sola vez. sí. Eh, Ya, eh, Jaime, si me permites, es que la otra pregunta era si debían tener el registro. Como ya lo señaló Luis, va a haber reglas, ¿no? Que se emitan y con base en ello creo que esperamos que sean claras para atender, porque obviamente habrá algunos servicios, inclusive los que nosotros prestamos, que consideramos que son especializados, pero no por ello pienso yo que debiéramos tener un registro como también algunas otras actividades, pero sí será importante ver las reglas que se emitan para tales efectos, ¿no? sí, José Luis, una pregunta de PTU. Y me parece que, a ver, te la voy a leer, está interesante. Liliana Carrillo nos pregunta, buenos días, en cuanto al cálculo del límite de PTU, ¿cómo deberíamos proceder al calcular la PTU que pagaremos en 2022 correspondiente a 2021 si la migración de los trabajadores al nuevo patrón será en el periodo de los 3 meses establecidos? Por ejemplo, si migramos a los trabajadores en junio de 2021, les correspondería PTU proporcional que genera el nuevo patrón por 2021. En eso estamos de acuerdo. La pregunta viene, es que se acaba de mover, dice por 2021, y no tendría que comparar con los 3 años anteriores, pues no tendría trabajadores. ¿Cuál sería su opinión al respecto? O sea, es una empresa nueva o que no tenía trabajadores, José Luis, Es recibe estos correcto, trabajadores en junio, dice, oye, se me aplique, ¿cómo aplicó el límite que comentaste? es correcto. Evidentemente, si es una empresa que no traía trabajadores, no hay forma de determinar la PTU promedio de los últimos 3 años. Y entonces habrá que estar a la determinación de la PTU con el tope de 3 meses. Ahora, por supuesto que este ejercicio atípico, ¿no? Llamémosle así, en donde a mitad de año habrá una migración en muchas de las empresas de empleados. Por supuesto, recuerden que los derechos generados con un patrón no son los mismos que se generarán con el patrón sustituto, ¿no? Bueno, con el patrón, sí, sustituto, ¿no? Es decir, el patrón sustituido tendrá la obligación de repartir PTU en el 2022 conforme y hasta el periodo en que tuvo a los trabajadores, siguiendo las reglas establecidas por la Ley Federal del Trabajo, que tiene que ver con el salario y los días trabajados por cada uno de ellos. Para a partir de que se haga esta migración con el patrón sustituto tendrá la obligación de determinar la PTU igualmente como con las reglas que ya comentamos, pero al momento de repartirla tendrá la obligación de hacerlo conforme a la limitante que ya existe y no podrá tomar la otra opción porque no existe simplemente, ¿no? Y en este mismo sentido, dos preguntas más sobre la PTU. Una que nos hace Rodolfo Corbalán, dice, buenos días Jesús, ¿qué pasa con el remanente perdón, qué pasa, José Luis, qué pasa con el remanente del PTU que no estoy obligado a repartir? ¿Se debe acumular al PTU del siguiente ejercicio? Bueno, en términos de la Las reglas no cambiaron. las reglas no cambian, efectivamente. En términos de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que no cambian, evidentemente el remanente se tendría que acumular al ejercicio siguiente, ¿no? O sea, no hay por qué dejar ese remanente, pero si al ejercicio siguiente igualmente la PTU estará limitada, pues obviamente
llegará un momento en que esa PTU ya no sea, digamos, se siga acumulando a su vez cada año, ¿no? Digamos, esas reglas van a seguir el mismo procedimiento que han seguido durante todos los años, ¿no? Claro, porque aquí, como lo comentaste, José Luis, y de hecho aquí otra pregunta en el mismo sentido, también sobre PTU, dice, ¿el personal que pasa a otra empresa por sustitución patronal tiene derecho a recibir PTU de las dos empresas? Es decir, de la que venía, que también recibía su PTU, Claro, y ahora sí, la respuesta me parece que sí. De hecho, y creo, quiero regresar a tu comentario, el mecanismo de determinación de la PTU no cambió, en donde se calcula en base a sueldos y días trabajados, ¿no? es Entonces ahí entra correcto. la proporcionalidad. Lo que cambia es el tope, ¿no? Es correcto, es el tope. Ahora, hay un tema muy interesante en este tema de la determinación de la PTU individual para cada trabajador. Recordemos que en términos de la Ley Federal del Trabajo, hay una distinción entre los trabajadores de confianza y trabajadores de planta. Es decir, para la determinación de la PTU debes de tomar el salario máximo de un trabajador de planta, toda esta mecánica que se sigue, ¿no? Y se habla en la Ley Federal del Trabajo que siguiendo esta mecánica, hay casos en donde para determinar esta PTU no deberás de determinar el salario hasta en un 20% del trabajador de confianza sobre el trabajador de base que más gane. Estas mismas reglas se siguen aplicando, lo que podría llegar a equivaler a que repartas PTU no sobre los 3 meses de salario íntegro o de salario base, sino sobre el 50% más el 20% del salario que percibe el trabajador de base de mayor salario, ¿no? Digamos, esto es un tema interesante, pero creo que todas estas reglas, al no modificarse, debemos de seguir el mismo lineamiento que se ha venido siguiendo siempre, ¿no? Y otra pregunta para ti, José Luis, muy rápida, dice, y creo que se contesta. Si quieren, Liliana nos pregunta que si el IMSS ya se ha pronunciado o ha emitido alguna disposición, reglamento instructivo al respecto. Todavía no, porque precisamente la disposición propiamente dicho todavía no es ley, no se ha publicado. Ahora bien, nos preguntan, ya obviamente cuando entre en vigor esta disposición, si un empleado está en trámites para recibir su crédito Infonavit y se presenta la sustitución patronal, el empleado perderá el derecho al crédito y deberá esperar 6 meses para volverlo a tramitar. Me parece que no es la idea de la disposición, ¿no? Estoy seguro No, que, no es la José Luis, idea. que el Infonavit buscará la manera de hacer la migración, ¿no? Es correcto, es correcto. De hecho, hoy día, en los casos de sustitución patronal o fusión, existe un procedimiento que se debe de seguir ante el Infonavit justamente para que estos empleados no pierdan la oportunidad o no se les corte el trámite para realizar la obtención de su crédito. Creo que en este caso en específico, aunque la ley no establece propiamente, digamos, el decreto no establece propiamente una regla específica sobre este tipo de trabajadores, creo que es muy claro que al haber facilidades en el tema de la sustitución, las debe de acatar igualmente el Infonavit a efecto de no generar perjuicios en contra del trabajador, ¿no? Muy bien. Pero el aviso es Jesús, indispensable, perdón Jaime, pero el sí, aviso ante la autoridad, o sea, el hecho de que la empresa al hacer la sustitución vaya con el Infonavit y le diga, oye, voy a hacer sustitución, no quiero que se afecten los derechos de los trabajadores, por favor considéralo, creo que eso es esencial, porque si no se lo decimos, pues prácticamente el programa del Infonavit, pues digamos, estas estimaciones o estas determinaciones de derechos se van haciendo a través de un programa y el programa no va a reconocer esta situación. Será la misma autoridad quien tenga que alimentar su sistema para que no corte el procedimiento del trabajador. Y para eso va a ser necesario un acercamiento con la autoridad, ¿no? muchas gracias, José Luis. Jesús, nos llegan un par de preguntas sobre el tema que comentaste de la eliminación de la obligación de la retención del 6% de IVA. Nos preguntan cuándo se debe de eliminar o cuándo entra la eliminación de esta obligación que hoy por hoy sigue existiendo. No, no se escucha, Jesús. Perdón, pero me Ahora sí, ahora sí. equivoqué con el micrófono.
atendiendo a lo que establece el dictamen, esta obligación, o más bien esta obligación de retener, quedaría eliminada a partir del día siguiente en que entre, no, más bien cuando entre en vigor la disposición, ¿no? Hay que atender en ese sentido, pues, que si en términos del dictamen entra en vigor las disposiciones fiscales el 1 de agosto, a partir de ese día ya no se tendría que hacer retención. Vale la pena mencionar que inclusive en algunos otros, en algunas otras reformas que se han dado, la autoridad ha dado un plazo inclusive para ver si se retiene, si no se retiene, y ha dado ciertos días para en determinado momento establecer que si existe o no la obligación de retener, y ha dado ese plazo, pero en esta ocasión no es así. Se entiende pues que a partir del 1 de agosto ya no se tiene la obligación de hacer la retención del impuesto al valor agregado, y creo yo que también habrá que ver ahí el tema de sus sistemas y el tema de los CFDI, ¿no? Porque si automáticamente está generando el tema de la retención, pues seguramente tendrá que expedirse un comprobante adicional. Muchas gracias, Jesús. Otra pregunta, José Luis, creo que lo comentaste en tu exposición, pero nos dicen, ¿aplica esta regulación para los organismos públicos, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, CFE, Fonatur, quienes subcontratan la ejecución de proyectos? De hecho, hay una disposición que les específicamente les prohíbe, ¿no? Creo que sí lo comentaste. No, sí, no, efectivamente no lo comenté por tratarse del ámbito de entidades públicas, no lo comenté, pero efectivamente parte de los cambios que se hicieron a partir de la iniciativa propuesta por el Ejecutivo tuvieron que ver con esto, es decir, es bien sabido por todos en México que las instituciones públicas igualmente contratan o tienen actualmente contratados servicios de subcontratación laboral, y las disposiciones aplican igualmente para el apartado A, tanto como para el apartado A como para el B. A distinción del apartado A, en el apartado B se establece que las disposiciones de carácter obligatorio entrarán en vigor en el 2022. Es decir, a ellos a las instituciones públicas se les está otorgando 6 meses para que migren a las nuevas disposiciones, ¿no? A diferencia de los 3 meses que se están otorgando ahora. Pero igualmente va a aplicar para ellos. Sí, de hecho, estaba ahorita buscando el decreto, hay una disposición que tal cual les prohíbe utilizar esta figura, y tienen un plazo igualmente para hacer sus acomodos para que puedan seguir operando si es que estaban operando, que es un hecho que uno de los principales jugadores en el ámbito económico en nuestro país que utiliza esta figura es el propio gobierno federal, ¿no? Entonces, es correcto, pero sí existe, y justamente vale la pena señalar, fue parte de los cambios que se suscitaron. No dudamos, dada la desigualdad que existe entre el apartado A y el B, o sea, es decir, no hay una razón lógica jurídica que determine por qué deben de ser 6 meses para ellos o hasta el 2022 para este tipo de servicios de instituciones públicas, y por qué 3 meses acá. Creemos que también va a haber amparos en este sentido. O sea, en aquellos casos en que las empresas busquen un plazo mayor, creemos que va a haber amparos en el sentido de que el plazo otorgado a las instituciones del sector público debería ser el mismo. Entonces, es un tema importante también, interesante. Jesús, una pregunta que nos hacen, y creo que la respuesta me nos vas a ahorita aclarar. Dicen, suponiendo que ya tenemos tenemos que migrar a las empresas de la empresa de la insource a la empresa operativa. Sin embargo, la administración decide que se sigan dando servicios, estas empresas, como el propio decreto aclara que se van a permitir de estas empresas de grupo que presten servicios entre ellas. Nos preguntan si estas empresas que van a prestar servicios a otras del propio grupo deben de cumplir asimismo con toda la obligación de las empresas prestadoras de servicios. Es decir, si estas empresas de grupos asimismo tendrán que solicitar registro y autorización para operar de esa forma, aunque nada más presten servicios a otras empresas del propio grupo.
No, no se escucha. La respuesta es sí, deben cumplir con las obligaciones, atendiendo pues a lo que establece y a esa posibilidad que da la Ley Federal del Trabajo de considerarse servicios especializados. En mi opinión, tendrían que considerar el tema del registro. Obviamente hay que identificar si efectivamente son servicios especializados. Por eso también es importante el análisis y los supuestos de cada caso en particular, porque internamente inclusive pudiéramos estar en ese supuesto de servicios especializados. Es por ello que es importante el análisis. Jaime comentaba en un inicio que muchas veces, oye, se ven temas de fusiones, de estar pasando a los trabajadores, pero hay algunas situaciones importantes ahí a considerar y sobre todo también el costo que pudiera representar el tema de la PTU. Pero en términos generales, si se está considerando como un servicio especializado, sí tendría que cumplir con las obligaciones que establece la Ley Federal del Trabajo. En cuanto a registro, salvo que hubiera alguna excepción a través de reglas, ¿no? Claro. Ya se nos acaba el tiempo, pero todavía queda una para que nos las pueda responder José Luis. Nos pregunta Victoria Luna, dice, en la institución tenemos subcontratados los servicios de mantenimiento. Ella trabaja o administra una residencia para señoras mayores. Dice, también el servicio de vigilancia. Presentábamos el reporte en Cireso. ¿Se deberá seguir presentando una vez que entre en vigor esta disposición? Ok, bueno, justamente, qué pregunta tan interesante, y yo creo que da pauta para cerrar justamente con los comentarios que queríamos hacer. Muy rápido, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad, Jaime? Sí. Recordemos muy bien que el tema, los servicios de vigilancia y limpieza son temas sumamente específicos, en donde conforme a la legislación actual, por supuesto que no hay subcontratación laboral, porque el personal de limpieza y vigilancia en esencia no se pone a disposición de quien lo recibe. En realidad el tema de limpieza y vigilancia se vende como un servicio, no como la puesta a disposición. Hoy día, conforme a la reforma que esperemos entre en vigor, específicamente este tipo de servicios quedan igualmente fuera del concepto de subcontratación, justamente porque no se pone a disposición personal, pero vienen a jugar un papel importante en el tema de servicios especializados que no guardan relación con el objeto social. Es decir, antes no existía obligación de reportar esto ante la autoridad. Creo que si lo estaban haciendo algo mal, algo indebido, pero hoy, conforme a las nuevas disposiciones, justamente cambia. Ese tipo de servicios son los servicios que se tienen que estar, ese tipo de servicios son las empresas que tendrían que estar registrando su servicio, tendría que estarse registrando ante la Secretaría del Trabajo. Finalmente, por cuanto hace al tema de especialización, efectivamente es un tema difícil de atender. La especialización como lo es hoy y será en términos de la reforma, es un concepto sumamente subjetivo. Darle un concepto a lo que es un servicio especializado es un tema sumamente subjetivo, muy difícil de concretar y que ha sido justamente la dificultad que hoy tenemos para determinar si tal o cual servicio tuviera que ser registrado como especializado o no. Por supuesto, la idea de aterrizar estos puntos conlleva a que nos permitan realizar un análisis detallado y exhaustivo de sus operaciones, junto con la información que se tiene que revisar, entre ellos, por supuesto, el objeto social de las sociedades, para poder llegar a este punto, como lo decía Jesús, sin dejar de lado, sin dejar de ver que es un tema sumamente integral, que conlleva, en principio, aspectos laborales, de seguridad social, pero el aspecto fiscal, que es sumamente fundamental, porque no podemos permitir que una empresa hoy día desaparezca o deje de operar, habiendo detrás situaciones fiscales importantes por decidir, ¿no? Y ¿saben qué? Una última pregunta, porque aunque vamos a regresar al tema de los giros, creo que ya nos han hecho muchas personas. Tetsu Sashida nos pregunta, por favor, cualquiera de los dos contéstela. Dice, muchas gracias por la sesión. Es indudable que esta reforma impacta todas las operaciones de los grupos empresariales.
Parte importante que se ha mencionado es que el objeto social y la actividad preponderante no sea sobre los servicios recibidos. En el pasado, todos los objetos sociales buscaban la amplitud del objeto social de las empresas para no restringir la actividad económica en el futuro. ¿Esto implica que ahora lo importante será restringir el objeto social a solo lo esencial? En mi opinión, sí, atendiendo a las circunstancias, atendiendo a las situaciones que se están dando a través de estas reformas, Jaime, y sobre todo por la homologación que hay, ¿no? Hace un momento señalaban el tema de los asuntos que se han ventilado en tribunales, ¿no? Inclusive la autoridad ha utilizado el objeto social y la información que tiene para establecer en determinado momento ciertas obligaciones, como la ley antilavado, que si eres una inmobiliaria, que si estás en arrendamiento, desde ahí ya empezaba a utilizar el tema del objeto social para establecer este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que sí se tiene que analizar y en determinado momento evaluar la modificación o los cambios que se tienen que hacer al objeto social. Totalmente de acuerdo, Jesús, es correcto. Creo que la premisa fundamental para revisar a las empresas que hoy día tienen constituidas, lo será sin duda la revisión del objeto social, que a diferencia del pasado, como bien lo comenta nuestro cliente, habrá, en lugar de ampliar los objetos sociales, habrá que limitarlos para no caer en controversia con la autoridad, por cuanto a que me estoy dedicando a algo que nunca me he dedicado, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Jesús, muchas gracias, José Luis, y sobre todo muchas gracias a todos ustedes, clientes, amigos, es viernes, disfrútenlo. Como siempre, ponemos a su disposición nuestras 8 oficinas para atender cualquiera de sus inquietudes. Ya estoy seguro que nuestros expositores los dejaron con muchas preguntas. Estamos a toda hora y a todo momento a sus órdenes para poderlos atender. Y nos llegaba ahí una pregunta que dónde pueden obtener esta presentación. La misma la pueden bajar, creo que a partir del día de mañana la van a poder bajar de nuestra página web, así que los invito a entrar a partir del día de mañana a nuestra página para poder acceder a este material. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias, José Luis. No sé si quieran comentar algo más antes de cerrar el evento. Sí, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, Jaime, y es una oportunidad pues que tenemos antes de la entrada en vigor de estas disposiciones para estar con ellos, ¿no? Ya saben que los acompañamos y estamos a la orden en BDO. Jaime comentaba, disfruten su viernes, el cuerpo lo sabe. Que estén muy bien, hasta luego. Muchas gracias, Jaime, gracias, Jesús. Bueno, reiterarles nada más, muchos de nuestros clientes muchas veces siguen preguntando a nuestros socios si nosotros en BDO podemos atender desde el tema laboral hasta el tema fiscal. Por supuesto, tenemos la infraestructura, tenemos las áreas en específico para atender desde las dudas que existan en el tema laboral, de seguridad social, fiscal, que conllevará, reitero, cada caso en particular es distinto, conllevará hacer un análisis fast track, como le decimos, dada el tiempo que tenemos para implementarlo, pero eso no imposibilita para que podamos ayudarlos en este sentido. Entonces, reiterándonos como dice Jaime, a su disposición en cualquier momento para tener las reuniones que sean necesarias y evaluar un programa de asistencia para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos.